Hola, buenos días, tardes o noches, hoy les traigo el capítulo 18 de esta teoría. Nota. Las imágenes y la música no me pertenecen, todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, empecemos. En un lugar oscuro, confinado por más que solo desolación y muerte, un lugar donde ningún ser vivo podría sobrevivir, ocurría uno de los acontecimientos donde la verdad estaba tan cerca para los oídos de Meliodas, una verdad que, a la vez según el conocimiento de Van, unos de los pecados que trataba de ayudar a su capitán a salir del purgatorio. Era confuso llegar a este punto, pero de todas las luchas que tuvieron al intentar salir, al final se convirtieron en una búsqueda de la verdad, una verdad que solo el rey demonio podría ofrecer. O eso es lo que presentía el primogénito del rey. Rey demonio. La verdadera esencia de tu magia irracional, el monarca, es la habilidad de revertir. Cualquier ataque o intento de debilitarte, se convierte en curación y fortalecimiento. Afirmó Meliodas al descubrir un punto débil de su padre. ¡Bravo, bravo! ¿Pero sabe qué, Meliodas? No. Tus emociones te traicionan, hijo. Jamás te permitiré regresar al mundo actual y presente. Respondía el rey demonio, intentando recuperarse. Yo me iré sin que tú y nadie pueda detenerme. Pero antes, quiero que respondas una pregunta. Con mirada fija, Meliodas señaló al rey demonio con su espada. ¿Por qué reviviste a Lys? El rey demonio dio una carcajada que molestó a Meliodas, pero al terminar con su pequeña burla, respondió. Meliodas, ¿ahora entiendes por qué tus emociones solo son un estorbo? Te hacen cometer estupideces humanas, aún sigues obsesionado con una de las reencarnaciones de esa diosa. Las palabras del rey demonio, que no tenían respuesta más que solo recriminarle de su pasado, le molestaron a Meliodas, quien, con una fuerza extrema provocada del odio, blandió su espada acercándolo al cuello de su padre, amenazándolo con cortarlo si no respondiera a su pregunta. El rey demonio solo sonrió por la nueva actitud de su hijo y con burla respondió. Lamentablemente, hijo mío, yo no hice nada, no resucité a nadie. Yo, no fui el causante de la extraña aparición de esa mujer, incluso yo quedé desconcertado. Meliodas no podía aceptarlo, si su padre no fue, entonces ¿cómo sería posible la aparición de Lys después de lo sucedido en Danafor? Mientes. Fue la repentina acusación de Meliodas hacia su padre. ¿En serio crees que mentiría? Si quiero verte sufrir, no es necesario molestarme traer de la vida a alguien, me basta con lo viviste hasta hoy. Mientras más el tiempo pasa, más va regresando ese Meliodas que obedecía mis órdenes. Se excusó el rey demonio mientras recuperaba poco a su poder mágico al aprovecharse de la conversación. Pero si te sirve de consuelo, te diré algo que pude descubrir. Meliodas prestó atención. No sé en qué tiempo la humana Lys apareció, pero hace años sentí la presencia de algo que rodeaba la tierra, una presencia tan poderosa que incluso la deidad suprema se atrevió a llamar a mi presencia a través de sus subordinados. Fue el mismo día cuando tú, Meliodas, destruiste Danafor. Al principio, cuando estuve cerca de la deidad suprema, quería aprovechar para asesinarla, pero la consecuencia sería graves. Si uno de nosotros muere, el caos regresaría, y un nuevo reino se levantaría donde el equilibrio se vería afectado. La deidad también sabía de eso, por lo cual nos abstuvimos de luchar, e intentar descubrir la presencia que rodeaba el mundo. Pero después de unos segundos esa misma presencia desapareció de la misma forma en la se mostró. Meliodas sintió que perdía el tiempo con una historia absurda e interrumpió al rey demonio, recriminándole que no le creería nada de lo que decía. Insolente e ignorante como siempre, hijo mío, pero será mejor que escuches si quieres respuestas. Los años pasaron, y desde que despertaron los 10 mandamientos, ahí iniciaron mis dudas. En la primera pelea del mandamiento Galand, me enteré de la aparición de un humano capaz de derrotarlo. Al principio creí que solo bromeaban, una raza tan débil como la humana derrotando a un mandamiento. Jajaja, era una historia absurda. Pero después sucedió con los demás mandamientos, todos fueron derrotados, ahí fue donde empecé a investigar a ese supuesto humano, y para mi sorpresa, después de la derrota de Galand, me enteré de la existencia de Lys, una de las reencarnaciones de Elizabeth. Era ilógico, dos seres con la misma siendo la misma persona. Eso era inusual. Le pedí a Seldris que la trajera al purgatorio para su estudio, y este mandó a los mandamientos Monspeet y Derieri.
Durante días, incluso semanas aquí, pude descubrir que su vida estaba relacionada con la Elizabeth actual, pero con una pequeña desventaja. Su vida no iba a ser tan larga, su luz se apagaría hasta que la Elizabeth que tú conoces, hijo, recuperaría sus recuerdos. Sin embargo, también pude usarla a mi favor. Desde que los 10 mandamientos fueron derrotados por un humano, vi que ese ser estaba relacionado con Liz. Lo mandé a llamar. Al principio me atacó, pero con unas cuantas palabras pudimos llegar a acuerdo. Ambos compartimos información uno del otro y el humano Son Goku trabajó para mí. Meliodas y Van estaban sorprendidos por inesperada información que el rey demonio le daba. Y eso no es todo, Meliodas, entérate de una cosa, hijo. Liz está muerta. Meliodas quedó en shock después de escuchar lo último dicho por su padre, y con gran ira se abalanzó hacia él con el propósito de acabarlo, pero para ese entonces el rey demonio estaba recuperado habiendo desactivado su poder mágico, y Van, sin darse cuenta, estaba curando al rey demonio de sus heridas. El rey demonio tomó a Meliodas en sus manos, presionándolo con fuerza para verlo sufrir. Una vez más te lo diré, Meliodas, tus emociones provocan que sigas haciendo estupideces. Pero no te preocupes, te seguiré contando. Cuando Son Goku me dio la espalda, Liz debía morir, pero, la maga que tienes como compañera, pudo revertir mi poder. No imaginaba que así podría desaparecer mi poder. Sin embargo, mi poder es algo que no desaparecería por ningún mortal viviente en el mundo, y aunque tardaron algunos días, mi poder hizo efecto. Y Liz murió. Y todo esto pasó mientras intentaba salvar a tu querida Elizabeth. Te alejaste de Liz como si fuera otra persona. Eres alguien desagradable, hijo. Recriminó con burla a los oídos de Meliodas, quien solo botaba lágrimas de desesperación al no querer seguir escuchando, mientras Van y el hermano de Auk intentaba liberar a Meliodas sin resultado alguno. ¿Quieres saber algo más, Meliodas? El humano Son Goku que consideras un amigo, no es del todo un humano y quizás también causante de la vida de Liz. Meliodas cambió su actitud a una más enfadada de tantas mentiras, que con fuerza propia cortó el brazo de su padre liberándose de su agarre. El rey demonio solo sonrió y siguió hablando. Solo piénsalo, Meliodas, Liz aparece y Son Goku también, casi en el mismo orden cronológico, y, además, Son Goku podrá aparentar ser humano, pero si te has fijado bien, él posee una cola. Dime, Meliodas, ¿qué clase de humano tiene una cola? Fuerza y poder descomunal creciendo continuamente. En mis miles de años de vida, nunca vi una raza como la de él. No me interesa si es humano o no, lo único que sé, es que a pesar de todo lo que pasamos, él nos ha ayudado en lo podía, y sin importarle el enemigo, siempre protegió a los 7 pecados capitales, y con ese se ganó mi respeto. Quizás al principio lo malinterpreté cuando lo vi por primera vez, pero después de ver que la mayoría de los pecados confiaban en él, sabía que no era una mala persona, y eso no cambiara el hecho que lo considero parte de nosotros. Afirmó Meliodas con determinación al recordar las palabras de Elizabeth sobre lo poco que sabía de Son Goku. A pesar de ser alguien desconfiado, nunca optó por dañarlos a él y sus compañeros, y aunque lo hiciera siempre debió haber un motivo. Con risa burlesca el rey demonio respondió. Ignorante, siempre has actuado así, pero no importa lo que te diga, aún no podrás comprender la verdadera naturaleza de Son Goku, algo que yo pude sentirlo hace unas horas, y créeme, Meliodas, él será su perdición. Solo pido tu cuerpo como recipiente para poder acabarlo y así yo les dejaré a ti y a Elizabeth en paz. Meliodas blandió su espada como un no, como respuesta a su petición. Muy bien, hijo, basta de charlas, terminemos con esto. Culminó el rey demonio para después atacar a los 3 sin las posibilidades a defenderse. El Son miraba al cielo y podía sentir como los mandamientos que salieron del cuerpo de Mael cada vez se alejaba más. Podía sentir que Merlin y los demás estaban en problemas. Se elevó hacia el cielo y con voz firme ordenó a los demás. Ustedes recupérense y traten de ayudar a Mael, yo me adelantaré, y cuando puedan me alcanzan. Elizabeth le pido que tenga cuidado, pues su presentimiento de que algo muy peligroso podría pasar la tenía alterada. De la misma forma Diane le deseo suerte, pero por el lado de Kim, se sentía inútil ante esta situación. Espera, yo te acompañaré. Afirmó Kim, que cuyas palabras hicieron reír un poco al Saiyajin. ¿Qué es lo gracioso, Son Goku? Cuestionó Kim, al imaginar que se burlaba de él. No me malinterpretes, pero tu poder aún no ha despertado pecado de la pereza, y solo serías un estorbo. Dicha respuesta afectó el orgullo y la dignidad de Kim, que con impotencia agachó la cabeza.
Diane estaba por protestar por la forma tan cruel que el Son se refirió a su amado, pero no pudo decir nada cuando el Son volvió a hablar. Pero esas ganas de ayudar a los demás es admirable, a pesar de que aún carecer de poder, no puedes evitar el querer proteger a los demás. Bien. Si deseas ayudar, necesitarás poder. Agregó el Son con una sonrisa amistosa. Pero, ¿cómo puedo obtener poder? Aún no me convierto en el Rey Hada, y no sé cómo obtener más poder. Respondía Kim con amargura. A lo que el Son con una sonrisa sugirió. Puedo ayudarte. Cuyas palabras intrigaron a todos y le preguntaron cómo podía hacerlo. Kim, tú solo necesitas un empujón para ascender, y te voy a ayudar. Pero para eso necesitar familiarizarte con mi energía, aunque no creo que sea difícil. Ustedes, a excepción de Elizabeth, bebieron el frasco que contenía una parte de mi sangre cuando nos enfrentamos. Todos recordaron ese día, y un pequeño escalofrío le recorrió el cuerpo al imaginarse todas las escenas en donde Kim era atravesado. De pronto vieron cómo el Son creaba una pequeña esfera de energía en uno de sus dedos apuntándolo hacia Kim, quien al verlo se alteró al pensar que volvería a ser atravesado. Pero sin poder apenas moverse, el Son disparó hacia Kim, quien en su momento de pánico se desmayó al suelo por el repentino ataque del Son. Ups, creo que debí avisarle que eso no lo lastimaría. Decía el Son con nerviosismo. A todos les salía una gota de sudor al saber lo descuidado que podría llegar a ser. Bueno, cuando despierte díganle que debe meditar durante 1 minuto para poder adaptarse a su nuevo cambio. Avisó Goku a los pecados, quienes asintieron, para luego ver cómo el Son volaba a gran velocidad hacia la dirección de Merlin. La pelea entre ambos bandos estaba en ventaja de los demonios. Escanor, quien a duras penas pudo zafarse del agarre del demonio original, a cada segundo perdía su fuerza y poder. Merlin no podía hacer nada, pues no era rival para ninguno. Y por el lado de Lodosiel, estaba en un estado deplorable, estaba lastimado emocionalmente, cuyo estado había sido aprovechado por Hendrickson para liberar el cuerpo de Margaret. Maldita sea, si esto continúa así todos moriremos. ¿Dónde está Son Goku? Clamaba Merlin que, con cansancio, ya no podía continuar con la batalla. Eso viene de Camelot, ¿no es así? Sí, con este nuevo poder puedo sentir los poderes mágicos de Merlin y Escanor. Démonos prisa, puede que Son Goku necesite ayuda para lidiar con los enemigos. Y con las últimas palabras de Elizabeth, todos presenciaron como una luz proveniente de Auk se manifestaba en sus ojos, para después, una figura humana salía de ello, quien todos al verlo le reconocerían y alegrarían de su regreso. Elizabeth preguntó sobre las emociones de Meliodas, quien Van contestó positivamente, pero se puso serio al mirar hacia la dirección donde hace unos momentos el Son había salido. ¿Qué sucede, Van? Cuestionó Kim al ver el cambio de actitud de su amigo. No es nada, solo un mal sabor de boca. Escanor luchaba con esfuerzo en contra del demonio original, pero porque intentaba hacerle daño, no podía, su fuerza cada vez disminuía. Quien, de un golpe directo del demonio, Escanor fue mandado a volar impactándose en los escombros. Merlin fue en su ayuda poniéndose enfrente de Escanor para intentar salvarlo, pero al ver cómo el demonio original estaba a punto de acertar con su oscuridad, cerró los ojos resignándose a perder. De repente un temblor fue todo lo que Merlin sintió, al pasar los segundos, abrió los ojos dándose la sorpresa de que delante de ella estaba Son Goku, deteniendo la espada hecha de oscuridad con tan solo una mano. Al fin llegaste, tonto. Y con esas últimas palabras Merlin cayó a brazos de Escanor, quien al ver quién los había salvado, solo dio una mirada firme y de la misma forma el Son lo correspondió. Goku con suma facilidad empujó con gran fuerza el arma del demonio, haciendo que retroceda varios metros. Seltris, al percatarse del nuevo enemigo, no evitó temerle un poco, pero su nueva motivación y la promesa que Meliodas le había dado, eran más que suficientes para enfrentarse a quien sea sin importar el enemigo. Poniéndose al lado del demonio original, ambos atacaron con todo lo que tenían. Goku, al verlos, solo sonrió, y gran velocidad de la misma forma, se abalanzó en contra de los dos. Pasaron los minutos y Merlin despertaba, vio como los seres demoníacos más poderosos eran simples niños al lado del Son, pues literalmente barría el piso con ellos, y simple vista el Son parecía divertirse.
ludos y él se acercó a Merlin junto a Escanor y los demás, quienes sorprendidos veían al Son luchar de una manera tal salvaje y podría decirse casi aterrador. Pero no había tiempo para observar, porque incluso él se detuvo cuando sintió algo que venía directo hacia ellos, eran los mandamientos que rápidamente entraron al capullo donde Meliodas se encontraban. Merlin sin más opción realizaba un hechizo para poder detener el tiempo del capullo. El demonio original no podía permitirse el impedimento del nacimiento de rey, y con su última opción, decidió por convertir su vitalidad en poder, pero con el riesgo de provocar una explosión acabando con su vida. El Son podía notar como poco a poco, su oponente aumentaba su fuerza de ataque mientras el tiempo pasaba, pero a la vez su esencia de vida decaía. ¿Arriesgar tu vida por poder? ¿Qué tanto estás dispuesto a dar, demonio? Goku cuestionaba con cierto sarcasmo mientras detenía a ambos espadazos por parte de Celltris y el demonio original. Este humilde servidor del infierno, dará su vida por el nacimiento del nuevo rey demonio, y nadie lo impedirá. Solo soy un arma biológica con el único fin, de destruir y servir al rey demonio. Respondió el demonio, y con su dedo señalando al Son agregó. Incluso tú también lo eres, quizás engañes a los demás, pero no a mí. Tú eres un monstruo entre este mundo, no perteneces aquí, solo causas daño a los demás, y tu energía te delata, has matado tanto que incluso me atrevería a decirte que eres peor que yo. Esas últimas palabras habían provocado que el Son se molestara, y a una velocidad imperceptible dio un golpe certero que mandó a volar al demonio original causándolo un enorme daño interno. Son Goku, por favor necesito 12 minutos para completar el hechizo. El Son asintió y con gran rapidez, bloqueaba y protegía a Merlin de los ataques de Celltris. Pero para su sorpresa Escanor se metió a la pelea tratando de ayudar. ¿Qué crees que haces? Reclamó el Son con incertidumbre. No creas que te llevarás toda la atención de la señorita Merlin, solo yo, soy alguien digno para ella. Respondió Escanor arrogantemente desesperado, mientras bloqueaba un ataque del demonio original que se había recuperado a duras penas, cuya acción y respuesta, hicieron que el Son solo asentía con cierta vergüenza de lo que Escanor hacía para tan solo llamar la atención de Merlin. Los pecados llegaron rodeando a Merlin y ayudando a Escanor en su dura batalla. ¿Por qué sigues ayudándolos, Son Goku? Ellos te traicionarán cuando ya no te necesiten, solo te usan por tu poder. Y cuando ya no te necesiten, se alejarán de ti porque eres un peligro para todos. Cuando ella murió, ¿qué hicieron ellos para ayudarte? Tienes el poder, pero no usas el cerebro para darte cuenta que te usan para su beneficio propio. Afirmaba Celltris antes de recibir un golpe directo al estómago que lo envió directo al suelo. Yo lucho por mi propio interés, y por mi promesa, a diferencia de ti Celltris, solo causas que Zelda se decepcione de ti, tu triste decisión te cegó a buscar otras soluciones para liberarla, pero decidiste ir por el camino fácil. Entiendo que luchas por lo amas, pero esta no es manera Celltris. Con decepción el Son le recordaba lo que alguna vez en el pasado empatizaron por un breve momento y compartieron algunas cosas en común. Celltris con heridas se levantaba y con amargura respondía. ¿Y qué es lo que tú hubieras hecho en mi lugar? Hubiera enfrentado al rey demonio igual que Meliodas lo hizo, a pesar de saber que perdería, luchó por lo que amaba. La respuesta del Son golpeó duramente al orgullo de Celltris al decirle que fue un cobarde y no enfrentarse a su padre. Quizás tenía razón, pero no quería aceptarlo, solo hizo lo que creía correcto para salvar a su amada, cuyos pensamientos enfurecieron a Celltris, y con gran velocidad trataba de golpear al Son, quien con gran facilidad los esquivaba y bloqueaba. Ya solo falta un minuto. Informaba Merlin a sus compañeros, a quienes le provocó una inmensa alegría. Pero por el lado de Celltris era todo lo contrario, su desesperación le llevó a la locura e ignorando cualquier dolor que su cuerpo provocara, se abalanzó hacia Merlin para intentar detenerla. Al ver tal acción, Goku a gran velocidad le dio un golpe certero en la nuca de Celltris dejándolo fuera de combate. Pero se sorprendió por la fuerza de voluntad que Celltris mostraba al no caer inconsciente por su pequeño ataque. El hechizo se había completado y el tiempo se detuvo en el capullo, así los pecados celebraron por la victoria. El Son descendió de los cielos hasta donde Celltris se encontraba y vio como tenía un gesto de frustración después de su derrota, quizá un sentimiento de remordimiento era lo que en ese momento el Son pudo sentir al ver a alguien así después de darlo todo para salvar a alguien que amaba. Pero no todos ganan en esta vida, incluso por más poder que tuvieran, siempre perderán algo en su vida. Goku se alejaba dirigiéndose a los pecados.
Elizabeth al verlo, con gran alegría salió corriendo hacia él, y con un gran abrazo le agradeció por toda la ayuda que el Goku les había dado. El Son solo correspondió, pero antes de pudiera decir algo. Alejo a Elizabeth y con mirada seria fijó su vista hacia el capullo. Esta batalla aún no termina, Elizabeth ve con los demás y cúbrete. Confusa por lo que Goku decía, Elizabeth quiso preguntar, pero no pudo, pues sintió una presión aterradora y sofocante delante de ellos. Al fin, espero que cumplas tu promesa, Meliodas. Con esas palabras Celdris se dio a la inconsciencia con una sonrisa de satisfacción. Unos pasos se escucharon y delante del Son apareció una persona con la apariencia de un Meliodas adulto, que en sus manos tenía un frasco vacío para después tirarlo al suelo. Merlin rápidamente reconoció ese envase y con terror exclamó: «Estamos más que muertos. Ni siquiera Son Goku podrá vencerlo». «Vaya, al fin nos vemos las caras, Son Goku. Póstrate ante mí, o enfrenta mi poder, porque esta vez conocerás el poder de un dios». El Son dio una pequeña carcajada. Y con ese último gesto, el clima tanto como la misma tierra retumbó ante una presión de poder más abrumadora para cualquier ser vivo de ahí. Los ojos y el cabello del Saiyajin cambiaron a un color característico de la primera transformación, pero a diferencia de la primera vez, esta podía ser controlada por más tiempo sin preocupaciones a dejarse llevar por el poder. No tienes idea de lo que es tener poder de un dios. Fin de capítulo.